sobre el pimentón, dos excursiones a Puerto de Yuste, que habéis hablado también. Una de ellas va a ser a Pimentón, el Museo de Pimentón de Járiz, y una visita cultural también al monasterio de Cuacos de Yuste. Tenemos también, ampliando las rutas que hemos hecho, otra ruta de 4x4, que en este caso va a pasearnos por la Vera y por Monfragüe, y tenemos también una exhibición de hostelería. Y esta Pimentón, como he dicho anteriormente, un festival folk, también vamos a poner, en la Casa de Cultura de Járiz de la Vera, y una cata, en este caso, como cultura también del aceite, en este caso óleo sotil, aceituna cacereña. Queremos incorporar otras denominaciones de origen también a este programa Sensaciones, para que tengamos distintas sensaciones también. Y algo importante, el año pasado dimos comienzo a la primera edición con 2 cenas de degustación, que este año vamos a tener 9. Cenas que van a estar distribuidas en Plasencia, Puerto de Yuste, Villanueva de la Vera, Villanueva de la Vera, Járiz de la Vera y Villanueva del Camino. Importante el tirón que la gastronomía tiene y debe tener en este caso en nuestro producto, como lo queremos llamar. Un poquito por encima, sabemos que se van a celebrar la segunda jornada del 9 al 17 de noviembre. Espero que el presidenta recibisteis por parte del Producto Extremeño, Academia Extremeña de la Degustación, ¿verdad? Mi felicitación para DOP Pimentón de la Vera, el premio que el Consejo Regulador ha recibido por parte de la Academia, que ahora nos contará si os parece. Y confiamos que entre todos vengáis a disfrutar de todas las actividades, que en este caso son muchas en este año, que están dedicadas exclusivamente a crear territorio, a crear riqueza, a crear empleo y a que el pimentón, en este caso, y el turismo, sea un complemento que ubique a todo el norte de Extremadura en que nuestros visitantes puedan venir a disfrutar del pimentón, de nuestros alojamientos, de la gastronomía y del entorno que tenemos que vivir. Paso la palabra a la presidenta, Teresa Bartolomé, para que nos cuente algo como experta sobre lo que es el pimentón y los aromas y la ilusión. Los productos tradicionales y aquellos que ya están protegidos por una denominación de origen y con un reconocimiento europeo, como es el caso, son productos tradicionales, son productos que van mucho más allá de lo que representa un producto gastronómico, porque hacen referencia a la historia de una zona, hacen referencia a la vida de sus gentes, hacen referencia a sus fiestas, a su literatura, a su poesía, a su música, a su forma de entender la vida y también de disfrutarla, y a una forma de ir superando problemas para poder adaptarse a los mundos que van viniendo. El pimentón de la Vera lleva más de 200 años entre nosotros. La denominación de origen lleva casi 30. De manera que lo que ha hecho la denominación de origen es una puesta en valor del producto para que nadie se olvide de que ese producto está ahí y que ese producto tiene que seguir estando. Por eso lo que hacemos es obligar a que se respete esa forma tradicional de hacer. Es una obligación fácil porque realmente los agricultores y las industrias que decidieron acogerse a la denominación de origen protegida en su momento lo hicieron porque estaban convencidas de que era la única forma de mantener ese producto tradicional y porque ellos aceptaron ese compromiso de respetar lo auténtico y una forma tradicional de hacer. Por eso el pimentón de la Vera se hace como siempre se ha hecho, siempre. Se hace exactamente siguiendo los mismos procesos que se hacían hace muchos años. Y eso es lo que le otorga ese carácter singular y esa grandísima diferenciación respecto a los productos de su mismo segmento, de otros pimentones que hay por supuesto. La otra tarea importantísima es dar a conocer el producto, hacer una promoción del producto, llevar nuestro producto y divulgar sus excelencias por todos los lugares a los que podamos acceder. Y esos lugares pues han ido ampliando en los últimos años. Llegamos a todo el mundo. Y el llegar a todo el mundo tiene grandísimas ventajas. Una es que te conocen y te demandan y bueno, pues eso quiere decir que si tenemos ese potencial, lo que pretendemos ahora con Sensaciones es intentar que gran parte de esas personas del resto del mundo puedan acercarse a la Vera, porque la Vera tiene mucho que ofrecer. Estas comarcas que forman parte del ámbito geográfico de la denominación de origen protegida tienen una cultura, una historia, una arquitectura, una riqueza artística y, por supuesto,
una riqueza natural que solamente hay que pasar por ella para darse cuenta en cualquier época del año de que muchas personas desearían estar en algún momento aquí. Por eso nosotros queremos utilizar como vehículo conductor, como leitmotiv, este producto excelente que es el pimentón de la Vera, para atraer a esas personas a que vengan a disfrutarlo. Eso es verdaderamente gratificante el ver cómo cada vez tenemos más agentes incluidos en este proyecto de sensaciones, cómo cada vez tenemos más términos municipales. Veo que este año ya tenemos 6 en los que se van a realizar algunas de las actividades de este amplio programa que ocuparán toda esa semana del 9 al 17 de noviembre, y más hoteles, restaurantes, fábricas de pimentón y agricultores que se ofrecen a enseñar directamente sus campos de cultivo, sus secaderos, sus fábricas, donde esta elaboración de este producto tradicional y auténtico. Así que yo estoy encantada una vez más de estar aquí presentando sensaciones y que sea algo que podamos repetir año tras año y que podamos comunicarles a ustedes mayores éxitos en cada una de estas ediciones. No quería terminar mi intervención sin agradecer la ayuda que recibimos de la Dirección General de Turismo, de la Junta de Extremadura y también del Ayuntamiento de Plasencia. Hoy está aquí presente con nosotros y agradezco su presencia la concejala de Turismo y, por supuesto, a todos ustedes, porque ustedes son nuestros altavoces. Y gracias a sus micrófonos, a sus cámaras, a su trabajo, pues ustedes nos transmiten nuestros mensajes a través de los medios de comunicación. Que para el Ayuntamiento pues, es un orgullo que vuelvan a contar con nosotros, que vuelvan a contar con Plasencia para que sea una de las sedes que se va a desarrollar todo el programa de sensaciones de pimentón. Sabemos que detrás de todo este programa hay mucho trabajo por parte de todos vosotros, y continuemos vendiendo el pimentón como un reclamo turístico para que la gente venga a conocer de primera mano todo lo que lleva con ello. Simplemente desearos mucha suerte, por nuestra parte tenéis todo el apoyo que podemos daros y deciros que estamos convencidos que al próximo año